Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 24. A propósito del Día del Padre, estuve meditando en esta parábola del Hijo Pródigo. Una parábola hermosa, creo que la más conocida de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Una parábola larga, una historia larga. De hecho, la parábola comienza en el verso 11 y termina hasta el verso 32. Sin embargo, en esta mañana vamos a mirar hasta el verso 23, donde podemos decir que es de alguna manera se puede decir que es la mitad de la parábola, ya que a partir del versículo 25 en adelante comienza a tratar con otro personaje de esta parábola, que en esta mañana no lo vamos a tocar, pero que es el hijo mayor de el Padre. Es una parábola hermosa, les decía, hermanos, y tal vez nos llega a conmover a todos nosotros y aún a aquellos que no están muy familiarizados con la palabra de Dios, pero que llegan a escucharla o tienen referencia acerca de ella, porque habla de una relación íntima, de una relación muy familiar para todos nosotros, en la que estamos familiarizados todos nosotros. Tal vez no todos los que están aquí han tenido el privilegio de ser padres aún, pero todos tenemos el privilegio de haber sido hijos. Somos hijos. Algunos tal vez no llevan una buena relación con sus padres, no llevaron una buena relación con sus padres, no están tal vez en este momento con ustedes, pero sabemos que tuvimos un padre y hay un sentimiento en nuestro corazón, ¿verdad?, para con ellos. Entonces esta parábola de nuestro Señor Jesucristo habla precisamente de esta relación entre un padre y sus dos hijos, porque en esta mañana vamos a hablar específicamente del hijo menor, del hijo pródigo. Pero ¿qué es una parábola? ¿Qué significa la parábola? La mayoría de nosotros sabemos lo que es una parábola, pero literalmente la palabra original, parábola, significa literalmente poner a un lado. Y esta palabra significa poner algo a un lado de otra cosa con el propósito de comparar. Y en este caso lo que el Señor Jesucristo está presentando esta parábola, en donde está usando una situación cotidiana de la vida diaria, algo que pudo haber pasado, algo que no es inverosímil, algo que puede llegar a suceder. Que con esta historia el propósito del Señor Jesucristo es enseñarnos a nosotros una verdad espiritual. Y en este caso lo que nosotros debemos de tener en la mente, que esta verdad espiritual que el Señor Jesús está enseñando aquí en su palabra, es precisamente la relación de Dios, nuestro Padre, no solamente con sus hijos, sino con su creación, porque Dios es Padre de toda la creación. Sabemos que nosotros, que hemos llegado rendidos a los pies del Señor Jesucristo, que hemos creído en Él, que le hemos recibido, como dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, nosotros hemos llegado a ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, consideramos a Dios como el Padre de toda la creación. Nosotros a veces pensamos y tenemos alguna duda, ¿verdad?, acerca de si esta parábola se está dirigiendo a cristianos que volvieron atrás, que regresaron sus pasos hacia atrás y que se han retirado del Señor y que en un momento dado vuelven una vez más a Dios, arrepentidos por haberse alejado de Él. Y efectivamente puede ser así, puede tratarse esta historia y puede aplicarse a cristianos que han estado en esa condición difícil y que ninguno de nosotros, aunque en nuestro diario caminar nos alejamos de Dios, tal vez momentáneamente, pero un alejamiento completo y total por una temporada de
los caminos del Señor es posible, y es posible también que aquellos cristianos genuinos regresen una vez más con el Padre. Sin embargo, en términos generales, esta palabra está dirigida a todo el mundo, a pecadores que no se han arrepentido y que están en este mundo desperdiciando sus vidas, como dice aquí la Escritura, perdidamente, desperdiciando sus bienes perdidamente. Y que el Señor los llama a que se vuelvan a Él en arrepentimiento. ¿A quién se dirige? Y vamos a profundizar en esto. ¿A quién se dirige el Señor Jesucristo en esta parábola? ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es la audiencia de nuestro Señor Jesucristo en esta enseñanza? Si miramos el capítulo 15, en el versículo 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos y los pecadores? El segundo grupo de personas no tenemos mucha dificultad para poderlos identificar. Eran pecadores que estaban lejos de Dios, que habían tomado rumbos completamente apartados de los caminos del Señor. Y los publicanos eran recaudadores de impuestos, judíos, que tenían mala fama por ser ladrones, por ser estafadores, y que eran odiados por todo el pueblo porque habían tomado un partido por el gobierno de Roma, que servían al gobierno de Roma y cobraban impuestos de una manera abusiva para sacar provecho para ellos mismos del pueblo de Israel. Entonces ellos eran una parte de la audiencia, publicanos y pecadores. No cristianos, no creyentes, no personas que habían conocido al Señor y se habían apartado, sino que toda su vida habían caminado lejos del Señor. El versículo 2 se refiere a un segundo grupo de personas y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. El primer grupo de personas estaban ahí para oírle, para escucharle. Querían escuchar la palabra del Señor, querían escuchar las buenas nuevas del Salvador, lo que aquel hombre maravilloso que los tenía impactados con su enseñanza, con su comportamiento, tenía para decirles. Querían oír. El segundo grupo de personas, escribas y fariseos, que estaban ahí, aunque no estaban para escucharle, no estaban para estar atentos a su palabra, sin embargo, a querer o no, iban a escuchar la enseñanza, iban a escuchar la parábola, estaban ahí, dice, murmurando y diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, estaban escandalizados porque el Señor Jesucristo estaba reunido con un grupo de pecadores, de lo peor que podía haber de la sociedad judía de aquellos tiempos. Entonces ellos murmuraban acerca de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo con esos hombres. Entonces esta parábola tenía esta audiencia, y la razón de la parábola era precisamente la actitud de los escribas y de los fariseos. Era una explicación del Señor Jesucristo, de alguna manera decirles por qué estaba Él ahí con aquellas personas. Entonces el Señor, en este capítulo 15, empieza a enseñarle una serie de parábolas a estas personas, al pueblo, quienes estaban reunidos ahí en este momento. 3 parábolas que tienen un común denominador, las 3. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y la que vamos a estar estudiando en esta mañana, la parábola del hijo pródigo. Y las 3 tienen en común denominador que hay 3 cosas que se pierden. Una oveja que se sale del redil, que deja las otras ovejas con las que estaban, las 99, y se van y se retiran. Una mujer que perdió una moneda, una dracma, y que la busca hasta que la encuentra. Y en esta parábola un hijo, un joven, un muchacho
que estaba en la seguridad de su familia, con su padre, con su hermano, y que lo que podemos mirar aquí, que no le faltaba nada, mas sin embargo en un momento dado se va de su casa y se pierde. Las tres, y eso es lo maravilloso en esta mañana, hermanos, que la buena noticia, que las tres tienen un final feliz, que las tres historias terminan con un regocijo, con una fiesta, con una celebración, porque lo que se había perdido fue hallado. Entonces el Señor Jesús, aquí al comenzar a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo y habiendo ya enseñado estas dos parábolas anteriores, y comienza en esta parábola del hijo pródigo, decíamos que trata del hijo menor de los dos que tenía, y que representa, este joven representa a los publicanos y a los pecadores. Y el hijo mayor, del que no vamos a tratar en esta mañana, representa a los fariseos y a los escribas, que pensaban que estaban bien, que decían ellos, este hombre se junta con publicanos y pecadores. En el capítulo 18 de aquí de Lucas, el Señor enseña otra parábola acerca de la oración, que se llama la parábola del fariseo y del publicano. Y dice que enseñaba acerca de unos que se consideraban a sí mismos como justos. En otra ocasión, cuando el Señor Jesucristo fue también con este tipo de personas, invitado por Mateo, por Leví, y que hicieron un banquete, y que también había murmuración, el Señor Jesucristo le dice, porque los publicanos murmuraban también, y les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como no vamos a tratar en esta mañana a profundidad acerca del hijo mayor, es necesario que nosotros sepamos que esta actitud que tenían los escribas y los fariseos era una actitud completamente equivocada. Porque no es que el Señor estaba diciendo, es que hay personas que son justas, personas buenas, personas que no están perdidas y que no necesitan de Dios, que no necesitan arrepentirse, que no necesitan humillarse, que no necesitan volverse a Dios porque están bien. La palabra de Dios no se contradice de ninguna manera. Podemos leer a lo largo de toda la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, que nos dice que no hay justo ni aun uno, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces estamos hablando de una actitud, ¿verdad?, de dos maneras de pensar, y que en esta mañana vamos a observar la actitud de joven del que quiero aclarar, hermanos, también que la Biblia, la palabra de Dios no califica a este joven como el hijo pródigo. Este encabezado que tiene la mayoría de nuestras Biblias es un título que pusieron los editores de la Biblia, y que ellos consideraron, ¿verdad?, ponerle así de esta manera, y es la manera en que todos conocemos esta parábola. Entonces el Señor en el versículo 11 y 12 les dice, sigue enseñando a los hombres que le estaban escuchando, y les dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Hace unos momentos les comentaba yo que esta parábola es muy conmovedora porque habla de una relación que todos nosotros conocemos y que estamos nosotros familiarizados con ella, que es la relación de un padre con su hijo. Porque es lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Decíamos, la parábola es poner una cosa al lado de otra para hacer una comparación, para enseñar una verdad espiritual.
Y está poniendo la relación de un padre con sus hijos, en este caso con este muchacho, con este joven, para enseñarnos una verdad espiritual. Entonces sabemos nosotros por experiencia personal que las relaciones entre padres e hijos a veces no es muy buena como nosotros quisiéramos que fuera. Quisiera aclararles también que aunque el encabezado dice el hijo pródigo y hablamos de un joven, efectivamente, la Escritura nos habla de un muchacho, de un joven. Eso no significa que no aplique también a las mujeres, que son hijas también. Lo que no cambia definitivamente es la personalidad del padre, que nos representa como un varón, un padre de familia que representa a nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Y sabemos a veces que las relaciones entre padres e hijos no son muy buenas, ¿verdad? Por lo regular, sabemos nosotros, los tiempos están cambiando mucho, pero en términos generales, de manera normal, de manera natural, se espera que los padres tratemos de alguna manera de proteger a nuestros hijos, de darle lo que ellos necesitan. Dijo el Señor Jesús, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, fallamos definitivamente en muchas ocasiones. Lastimamos a nuestros hijos porque ellos esperan, ¿verdad? En esa figura paternal esperan algo de nosotros y nosotros llegamos a fallarles ocasionalmente. Sin embargo, es más común, y aquí decía hace unos momentos, no todos somos padres que estamos reunidos aquí, pero todos somos hijos. Y los que hemos tenido el privilegio de poder ejercer algunos años o muchos años como hijos, sabemos que es más común que seamos nosotros como hijos quienes fallemos a nuestros padres. Sabemos que somos nosotros, que es más común, que es más normal, que no hay mucha extrañeza que seamos nosotros quienes nos rebelemos contra nuestros padres. Entonces estaba este muchacho, porque era un joven soltero que estaba en la casa de su padre y seguramente que llevaba mucho tiempo meditando en esta posibilidad de abandonar su casa. Las reglas, la disciplina era algo pesado para él. Quería la libertad, quería vivir su propia vida. El punto aquí del quiebre es que este joven, cuando llegó con su padre, le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Estaba llegando él a la culminación de la rebeldía y de la falta de respeto hacia su padre. ¿Cuándo es que los beneficiarios de una herencia pueden disponer de los bienes de su padre? Gracias a Dios, nosotros no tenemos muchas cosas, ¿verdad? Pero nos ha dado algunas cosas que tienen algún valor, ¿verdad? Tal vez no mucho, pero valen algo. El día que mi esposa y un servidor partamos de este mundo, seguramente van a pasar a manos de nuestros hijos. Nuestra casa, pues ya estamos planeando para quién va a ser, ¿verdad? Pero lo primero que tiene que suceder es que nosotros muramos para que eso suceda. Pero qué tal que un día uno de mis hijos viene, ¿sabes qué, papá? Yo ya quiero, dame lo que me corresponde, yo ya me quiero ir. No puedo yo esperar más. Eso me dice a mí que seguramente en lo más íntimo de sus pensamientos, antes de venir conmigo y decirme eso, seguramente más de alguna vez pasó por su mente a ver cuándo se va, ¿verdad? Para poder disponer de mis bienes.
Entonces estamos mirando aquí una falta de consideración de un hijo en términos naturales, humanos, para con su padre. Sin embargo, el padre de este hijo, de una manera bondadosa, dice que les repartió sus bienes, tanto a él como al hijo mayor. Seguramente era un hombre adinerado, un hombre rico porque tenía trabajadores. Era un hombre que tenía muchas posesiones, seguramente. Dice la ley de Moisés, de Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, que al hijo menor le correspondía la tercera parte de los bienes de su padre, porque el hijo mayor tenía el derecho a recibir una doble porción, es decir, 2/3 partes. Entonces este joven llegó con su padre y versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto significa que después que el padre hizo la repartición de los bienes, el hijo todavía duró algún tiempo en la casa de su padre. Sin embargo, no pasó mucho tiempo, dice el verso 13, que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Esta palabra es para todos nosotros, hermanos. Es para los jóvenes que están aquí, para los adolescentes. Es para las personas que estamos en cierta edad, maduros, y los que estamos centrados en años también. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, definitivamente, que Dios es soberano y que no se mueve la hoja de un árbol si no es por su voluntad. Es la soberanía de Dios. Sin embargo, en lo que no creemos nosotros es en el fatalismo, ¿verdad? En que no importa lo que nosotros hagamos, ya de cualquier manera todo está definido. Porque existe también la responsabilidad del ser humano en el hecho en donde nosotros tomamos decisiones. Y qué importantes son las decisiones que nosotros tomamos a cualquier edad, pero principalmente, eso sí quisiera puntualizar, en una edad tierna, que es cuando cometemos la mayor parte de nuestras malas decisiones, definitivamente. Si se acercaran los jóvenes con nosotros y nos preguntaran a nosotros los adultos en qué etapa de nuestras vidas es cuando nosotros cometimos los mayores errores, sin duda alguna, nosotros les diríamos que fueron en una edad tierna. Y este joven tomó una decisión equivocada, meditando en su casa, qué es lo que iba a hacer con todo lo que tenía, con lo que su padre le había dado, qué iba a hacer de su vida, qué camino iba a tomar. No le gustaba, repito, seguramente la disciplina, no le gustaban las normas, no le gustaban los mandamientos. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese recuerdo? ¿Cuántos de nosotros estamos familiarizados con eso? ¿Cuántos de nosotros teníamos un horario específico en el que teníamos que llegar? Prohibiciones de que debíamos de hacer esto y no deberíamos de hacer esto otro, que en un momento dado llega a ser una carga muy pesada, ¿verdad? Para nosotros, si queremos, decimos nosotros, libertad. Necesito un poco más de libertad. Y este joven tomó una decisión equivocada. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Estamos hablando, la parábola específicamente, de una relación natural entre un padre y su hijo. Sin embargo, si nos asomamos por un momento en la verdad espiritual que el Señor nos quiere enseñar y miramos la figura del Padre Celestial, y nos miramos a nosotros mismos identificándonos con estos publicanos y pecadores, vamos a entender que nosotros un día, y por eso es importante que recordemos que esta parábola está dirigida para toda la humanidad, no necesariamente para cristianos
que cayeron y que vuelven a los caminos del Señor. Porque hay una bondad, hermanos, de Dios para toda la humanidad. Hay una gracia común, una gracia general en donde Dios hace salir su sol para todos. Hace descender su lluvia igualmente para buenos y para malos. A todos nosotros, hermanos, a todos nosotros, aún estando perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vigor, nos dio fuerzas en términos generales a todos nosotros, nos dio talentos, nos dio capacidades, nos dio fortalezas. Recordemos cuando teníamos 16, 15 años. ¡Qué barbaridad, Enrique! José Luis, con todo el vigor encima. Llegué a conocer personas tremendamente dotadas por Dios. ¿Por quién más? Si no es Dios quien los dota de diferentes capacidades en la vida natural. Sin embargo, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con nuestra juventud? ¿Qué hacemos con nuestro vigor? ¿Qué hacemos con los bienes? No hablando propiamente de dinero, de bienes materiales, sino lo que Dios nos ha dado a nosotros como personas. La palabra pecado significa, entre otras cosas, tomar un camino equivocado, una mala decisión, porque somos responsables de ello. No podemos decir nosotros, Dios es soberano y tenía ya dispuesto que nosotros nos perdiéramos y viviéramos la vida que íbamos a vivir, porque sería tanto como decir, pues entonces Dios es el que tiene la culpa. Sino que hay una responsabilidad en el momento que nosotros tomamos una determinación y podemos decir la libre decisión, la libertad que nosotros tenemos para decidir y que está totalmente afectada por el pecado, la capacidad para decidir. Yo creo, hermanos, firmemente que estamos imposibilitados nosotros para poder decir, me voy a llegar a Dios. En los primeros años de mi adolescencia, 12 años, 13 años, yo no sentía el impulso de decir, me voy a volver a Dios. Todo lo contrario, en mi niñez sí, sentía ese apego, me gustaba ir a la iglesia, me gustaba leer cosas que hablaran de Dios, pero cumplí 11, 12 años, entonces mi naturaleza pecaminosa, mi capacidad de decisión corrompida me llevó a tomar decisiones equivocadas, alejándome del seno familiar, alejándome cada vez más de la voluntad de Dios, lejos de Dios. ¿Qué significa el pecado, hermanos? El pecado no significa meramente la práctica de él, no significa las cosas que nosotros hacemos. Ese es el fruto de la raíz de pecado que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero el pecado verdaderamente es nuestra actitud que está dentro de nosotros y que nos lleva lejos de Dios. Y este joven es lo que hizo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició su juventud, sus talentos, sus capacidades, y desperdició los bienes materiales que Dios, que su padre le había dado, viviendo perdidamente. El verso 30 de aquí, de este mismo capítulo 15, el hijo mayor hace una descripción más específica de la manera que estaba viviendo su hermano. Está reclamando a su padre y le dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Significa que este joven se aventuró hasta lo más bajo que él podía haber llegado.
No pensemos, hermanos, que únicamente esta parábola aplica para aquellos que viven de esta manera. El Señor estaba hablando a dos audiencias. Unos que se sabían pecadores y estaban reconociendo su condición delante de Él, y otros que negaban esa condición, que sin embargo el negarla no los exentaba de que ellos también fueran pecadores. Sin embargo, hay algunos que llegamos a experimentar los niveles más bajos de la depravación humana. Y hasta ahí había llegado este joven en su descenso, en su alejamiento de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Las decisiones que nosotros tomamos inevitablemente tienen consecuencias. Y para decirlo de una manera más clara, el alejamiento de Dios, nuestra necedad de darle la espalda a Dios y de irnos lejos de Él, sin duda alguna que trae consecuencias, inevitablemente. Este joven perdió todo lo que tenía, había malgastado todo lo que tenía, se conjugó también una situación externa hacia él, se estaba teniendo que ver sus decisiones personales, internas que él había hecho, pero también se conjugó algo externo que estaba sucediendo. Y aquí podemos mirar la mano de Dios también, hermanos. La providencia de Dios, ¿verdad?, que utiliza para Él traernos de regreso a sus caminos. Porque dice que hubo una gran hambre. Él no tenía nada material, pero al mismo tiempo había una situación difícil económica en donde él estaba viviendo. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Los cerdos, la mayoría de nosotros sabemos, era uno de los animales considerados como animales inmundos, impuros, para la religión judía. De hecho, el cerdo era el animal más inmundo para ellos. La sola idea de tener uno de esos animales o de poder ingerir alimentos provenientes de la carne del cerdo era para ellos una tremenda abominación. Y este joven era judío, sin embargo se vio en la penosa necesidad de tener que ir a apacentar cerdos. ¿Quién estaba ahí, hermanos, escuchando esta parábola? Estaban los publicanos y los pecadores escuchando atentamente al Señor. Tal vez diciendo, efectivamente, hasta allá descendí yo. Tal vez reconociendo y de alguna manera, hermanos, los que hemos transitado por estas situaciones y que parece difícil tal vez a otras personas poderlos entender, la descripción de estas cosas difíciles pueden llegar a ser para nosotros en gran manera dulces y agradables. El poder estos hombres identificarse con esa condición y decir, sí, yo también llegué a esa situación. En mi alejamiento de Dios, en mi necedad, en mi terquedad de hacer lo que yo consideraba que era lo mejor, me fui apartando de Dios hasta llegar a esta condición tan miserable. A tal grado de apacentar cerdos en las cosas más viles que estos hombres pudieran imaginarse que pudieran haber llegado. Sin embargo, estaban ahí también escribas y fariseos, que hasta este punto de la historia tal vez sentían cierta satisfacción y decían, pues está bien, eso era lo que merecían, con cierto gozo, con cierto regocijo, diciendo, qué bueno, como decimos coloquialmente, ¿verdad?, para que se le quite, recibió su merecido. Es el fruto de sus actos, de sus consecuencias, ni hablar. Él lo quiso así. Para ellos
que hasta este punto, llegar al final de la historia, estaría bien. Y aquí es el punto de comparación, hermanos, entre el pensamiento del Padre y de nosotros como seres humanos. Porque definitivamente el Padre no pensaba así, de ninguna manera. Dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando estudiamos esta palabra en el Sermón del Monte, en el estudio que tuvimos aquí en la congregación, mirábamos que la palabra que utiliza el escritor de Mateo, cuando escribe esta palabra pobres, utiliza una palabra que describe a aquel que está en una total bancarrota, en una total miseria. Que no describe a alguien que está pasando por problemas económicos, que tiene deudas, que se considera una persona de bajos recursos, pero que todavía tiene de dónde agarrar. Está describiendo a una persona miserable, a una persona que no tiene absolutamente nada, que lo ha perdido todo, que no tiene de dónde echar mano, que no tiene nada que lo pueda sacar de esa situación. Decía ya hace unos momentos la providencia de Dios, porque es necesario que a veces nos lleve el Señor o nos permita descender hasta esos lugares, para que nosotros meditemos en nuestra situación, en la condición no externa que estamos viviendo, sino en nuestra condición interna, espiritual, en la que estamos nosotros delante de Dios. Dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. El solo hecho de estar apacentando, cuidando cerdos era algo abominable. Se podía llegar más bajo aún. Pues la Escritura nos habla que sí, se podía llegar más bajo aún. Porque él deseaba alimentarse de la misma comida que estaban comiendo aquellos animales. Una situación extrema en donde ya nadie podía ayudarlo, ni él mismo podía hacer nada por sí mismo. Y es ahí, hermanos, es ahí el punto de quiebre para todo ser humano. Es ahí el punto importante vital para todos nosotros. En esas circunstancias, en esas condiciones en las que nosotros llegamos a encontrarnos. Porque nos mueven a meditar, ¿no es cierto?, a pensar en nuestra condición. Ahí empezó el levantamiento de este joven. Pero tenemos que notar que no fue por sí mismo, hermano. Que no fueron sus deseos o sus fuerzas, fue una condición a la que fue él llevado por sus propias decisiones, pero la mano de Dios también acompañándolo todo el tiempo para que él pudiera tener la oportunidad de reflexionar y clamar al Señor. Dice el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él comenzó a meditar, a pensar en las consecuencias a la que lo habían llevado sus malas decisiones. En realidad estos pensamientos debieron haber estado en su mente años atrás, cuando tomó la decisión de salir de la casa de su padre. Medir las consecuencias, ¿verdad?, de sus actos, lo que pudiera llegar a pasar más adelante, lo que pudiera suceder. Dicen que el ser humano es el único animal racional.
La palabra de Dios dice que somos la corona de la creación. El mundo se jacta de su conocimiento, de su entendimiento, de su intelectualidad. Y déjeme decirle que la intelectualidad, el conocimiento no nos salva de cometer semejantes tonterías. Seguramente hay médicos, hermanos, nada más para ilustrar un poco, que saben que fumar hay muchas posibilidades, un porcentaje muy alto de que los pueda afectar en su salud. Conocen mejor que nadie las consecuencias de ciertos malos hábitos que ellos pudieran tener, mas sin embargo, ellos siguen caminando por ese rumbo. Seguramente que ha habido científicos, personas completamente inteligentes, sabios que han contribuido con su sabiduría para los avances tecnológicos y científicos de este mundo, pero que sin embargo tuvieron que tomar una decisión en un momento dado y que sabían que probablemente su familia iba a ser destruida, sus hijos lastimados, su esposa, su familia quebrantada, pero por ir en pos de un llamado de la carne, de un deseo carnal, no importó esas consecuencias, porque la sabiduría y la inteligencia no nos libra de llevarnos por el mal camino. Estos pensamientos debieron de haberse sido antes. Sin embargo, nosotros sabemos, hermanos, que como seres humanos somos débiles. Dice la Escritura, porque siendo aún débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, en la debilidad humana. Hay quienes no creen mucho, hermanos, en la enseñanza, en la doctrina de la maldad del ser humano completa, total, en el sentido de que nosotros por nosotros mismos no podamos tomar decisiones en esta vida que nos vayan acercando a Dios. Todo lo contrario, nuestro libre albedrío, nuestra libre decisión está terriblemente contaminada. La propia experiencia nos lo debería a nosotros enseñar y confirmar. Pero este hombre estaba en un punto, hermanos, en un punto de quiebre, en el momento de la meditación a la que Dios lo había llevado en medio de aquellas circunstancias. Volviendo en sí. Esto significa, hermanos, que el pecado nos lleva a nosotros a perder la cordura, no nos permite a nosotros pensar bien, claramente, no nos permite tomar nosotros buenas decisiones. Pero este momento específico, hermanos, precioso, hermoso para este joven, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y después meditó, pensó, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. Hay algunos escritores que son los menos, que piensan que la actitud del hijo pródigo fue una actitud de alguna manera convenenciera, en el sentido de que la motivación de él era ir con el padre para ser alimentado, porque no le quedaba otra opción. Ya no tenía más para dónde hacerse, y venciendo la vergüenza, dice, pues necesito seguir viviendo y con mi padre, pues ahí voy a comer. Y no plantean absolutamente nada la posición del arrepentimiento. Sin embargo, lo que miramos aquí, hermanos, definitivamente es un genuino arrepentimiento de un hombre que estaba reconociendo su condición. Qué difícil para nosotros es poder reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos pecado.
Es en ese punto de quiebre cuando nosotros llegamos a la meditación, donde Dios está tratando con nosotros y nosotros tenemos que reconocer, hermanos, nuestra condición delante de Él. Para los publicanos, para los pecadores, para los escribas, los fariseos, para los religiosos, para todo el mundo, era esa palabra que tenían que llegar a un momento de meditar en su mente y en su corazón. Y poder llegar a esta postura a la que todos nosotros debemos de llegar, hermanos, en ese punto de quiebre, tomar esta postura. Decir, me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros podemos leer estas palabras muy fácilmente en esta mañana, pero poder llegar en un momento en nuestras vidas y poder decir con todo el conocimiento de causa, revelándose en nuestros corazones, que nos hagan expresar estas palabras y decir: he pecado. Tal vez durante todo ese transcurso del caminar de aquel hombre, de aquel joven, tal vez él justificándose a sí mismo, dándole vueltas a su situación, hasta que llegó en un punto donde él tuvo que confesar su pecado y decir: he pecado. No le llamó de ninguna otra manera: me he equivocado, no me trataron bien en mi casa, tuve una infancia difícil, tuve que salir de joven porque la situación en mi casa era difícil, el entorno, las situaciones, me convertí en un joven rebelde y tuve que salir de casa. No, de ninguna manera. He pecado y lo he hecho contra ti, contra Dios. Porque ¿contra quién fallamos, hermanos? Es lo que nosotros tenemos que comprender. Este joven le había fallado en su relato natural, humano, le había fallado a su padre terrenal. Nosotros cuando fallamos, hermanos, le fallamos a alguien sin duda alguna. Qué necios somos cuando somos jóvenes, hermanos. Quiero vivir mi vida, la libertad, quiero tomar las riendas de mi vida. ¿Pero qué estará sintiendo mi padre, mi madre? ¿Qué estará sintiendo mi familia que están viendo con dolor que me estoy apartando del seno familiar y que estoy tomando caminos equivocados? No tenemos nosotros esa capacidad para pensar, hermanos, como este joven estaba meditando. Sí le había fallado a su padre, pero le había fallado principalmente a Dios. Contra Él es contra quien pecamos, hermanos. Contra Él es contra quien nos rebelamos. El pecado es rebeldía, es ofensa, es menosprecio, es dar la espalda. ¿A quién? A Dios. Si llegara a tomar una mala decisión en mi vida, Dios me libre y me guarde. En cosas vergonzosas. Seguramente, si yo les preguntara a mi esposa, a mis hijos, ¿qué iban a sentir ellos en su corazón al mirar las decisiones equivocadas que tomó el esposo, que tomó el padre? Pero la mayor ofensa que nosotros hacemos es delante de Dios, porque a Él es a quien ofendemos. Les repito, algunos piensan que era una actitud convenenciera de este joven para salvar únicamente su vida. Sin embargo, sabemos que Dios, hermanos, permite que pasemos por situaciones
difíciles. Que nosotros lleguemos al límite porque en nuestra necedad, en nuestra locura, no vamos a voltear hacia Dios hasta que nosotros nos miremos en el suelo, derrotados. No siempre es así, hermanos. No siempre es así. A veces que el ser humano es golpeado, es llevado de aquí para allá por las consecuencias de sus actos y no se rinden. No se vuelven a Dios. Amós capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Profeta Amós hablando de parte de Dios al pueblo de Israel y diciéndoles: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios obra en su misericordia, hermanos, de diferentes maneras. Cuando miremos a un hombre o a una mujer en una condición extrema, la que lo ha llevado a sus malas decisiones en la vida, no digamos qué cruel es Dios. Digamos, la misericordia y la providencia de Dios le está empujando a que voltee sus ojos al cielo, en busca de Dios, y poder clamar y decir: Señor, ten misericordia de mí, he pecado contra ti. Esa es la posición más difícil para los seres humanos, el poder llegar a esa postura. Nadie, hermanos, se quiere asumir en derrota, en fracaso. Fallé, me equivoqué. No. Pero qué liberador, qué tremenda libertad, qué tremenda bendición el poder llegar a un momento empujados por Dios a poder exclamar estas grandes verdades, que son así en realidad. El hecho que nosotros no lleguemos a estas conclusiones, que no lleguemos a tomar estas posturas, no significa que no sea así. Lo que significa que hemos endurecido a tal manera nuestros corazones, que estamos negando nosotros la bendición de Dios para nuestras vidas. Verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí podemos mirar un genuino arrepentimiento, hermanos. Un genuino arrepentimiento nos lleva a nosotros al reconocimiento de nuestro pecado. Nos lleva a nosotros a una gran verdad espiritual, al entendimiento de que nosotros no merecemos la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente enojada con Dios hay, verdad? No creo en Dios porque cuando más necesité no estuvo ahí. Sufrí mucho, pasaron cosas terribles. No, Dios, no creo en Dios porque pasaron cosas muy difíciles. Y poder entender, hermanos, que nos hiciéramos la pregunta: ¿realmente yo merecía que Dios se inclinara a mí, me ayudara en mis situaciones? El entendimiento que nosotros debemos de tener tal vez es duro, hermanos. Tal vez es difícil de recibir, pero sin embargo es la realidad. Por cuanto somos nosotros los que nos apartamos de Dios y no le buscamos bajo ninguna circunstancia. Y entonces sí, a veces en situaciones difíciles sí
sí clamamos a Él, pero no en la condición en la que estaba clamando este hombre, sino que nosotros sí muchas veces queremos ser sacados de diferentes situaciones para poder seguir viviendo nuestras propias vidas, porque Dios conoce nuestro corazón. Y este joven llegó a ese entendimiento: no merezco nada, yo ya pedí mi parte, yo ya no tengo nada allá. No merezco regresar como el hijo que antes era. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Decíamos hace unos momentos, los escribas y los fariseos decían: qué bueno que le está sucediendo eso, esta historia está buena, porque estos publicanos y pecadores es lo que necesitan, es lo que merecen, llegar a esta situación, y más por su vida desviada de pecadores. Y cuando decían esas palabras, ellos mismos estaban atestiguando en su propia contra, en contra de sí mismos. Pero qué hermoso, hermanos, que Dios no piensa así. De ninguna manera es el pensamiento de Dios. Dice el verso 20: levantándose, vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. No únicamente fue el pensamiento, no únicamente fue la meditación, las conclusiones a las que llegó, sino que se puso de pie y puso sus pies en marcha para hacer lo que se había propuesto hacer: volverse a Dios. Porque cuántas veces pensamos, ¿no?, lo que vamos a hacer en nuestra mente. Me levantaré, iré y haré y voy a hacer. Pero transcurre el siguiente día y seguimos viviendo de la misma manera. Cuando este joven se levantó, se dispuso a ir a su padre, en la condición en la que él estaba, en una ciudad lejana, sin recursos materiales, físicamente desgastado, moralmente, espiritualmente destruido. Sin duda alguna que el camino de regreso no iba a ser nada fácil. El arrepentimiento, hermanos, el quebrantamiento del corazón, el volverse a Dios, no es nada fácil. Y no estamos hablando de pagar un precio para que Dios nos salve y nos perdone, no. Estamos hablando de la disposición del corazón al reconocimiento de nuestra indignidad, de nuestro pecado, de nuestra maldad, y volvernos a Dios y mantenernos firmes, perseverar en esa condición, en esa situación, no contradecirnos en nuestra mente y decir: no, pues en realidad no es tan grave. El mantenerse en esa postura, hermanos, no es fácil. Por eso, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, eso de que repite conmigo estas palabras y que no te va a tomar más de un minuto, y después de haber repetido unas palabras, decirle: hay gozo en los cielos, porque un alma se ha convertido al Señor, has pasado de muerte a vida, ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ¿qué sabemos nosotros si realmente eso ha sucedido? Eso lo sabes tú nada más en tu corazón, en tu quebranto, el poder decir: sí, llegué a esa condición, como los publicanos, como los pecadores que estaban ahí, el poder entender al escuchar el relato: sí, verdaderamente yo llegué a ese entendimiento, reconozco que bajé hasta las profundidades del pecado y de la maldad. No estoy hablando, hermanos, de la práctica de vicios, de inmoralidades, de situaciones diversas, porque fácilmente nos podemos escabullir, ¿verdad? No, yo no anduve en pandillas, no robé, no me drogué, no cometí vicios. No, pero dime, por favor, ¿en dónde estabas mientras Dios te estaba llamando? ¿Estabas en sus caminos? ¿Estabas haciendo su voluntad? ¿Estabas viviendo para Él? ¿Estabas dándole todo lo que tú eres?
la honra, la gloria. Estabas pasando tiempo con Él en intimidad, agradeciéndole todos los días por lo que Él había hecho por ti. No te estabas drogando, no estabas robando, no estabas cometiendo ilícitos, inmoralidades sexuales, pero estabas lejos de Dios. Y ese entendimiento es a lo que todos tenemos que llegar. Yo descendí hasta allá. En el punto de mi rebeldía, de mi necedad, pequé contra Dios. Fallé en contra de Él, blasfemé en contra de Él. Sí, reconozco esta parábola, me está llegando, me está tocando mi corazón, me está liberando, me está bendiciendo, me está levantando. Tú lo sabes, yo lo sé. Yo no puedo decirle a alguien, en este momento yo te declaro salvo por la gracia de Dios. De hecho, hermanos, el arrepentimiento es una actitud continua de todos los días de nuestra vida. El reconocimiento de la lucha en contra de esa naturaleza que se quiere apoderar de nosotros una vez más. Pero como hemos entendido las verdades espirituales del reino de Dios, no queremos. Recordamos la penumbra, recordamos la miseria, recordamos lo duro, lo difícil que es estar allá y decimos, no quiero volver. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Hablamos que Dios no está obligado a manifestar su compasión a nadie. Debemos de entender, hermanos, que no es la obligación de Dios tener misericordia. Dice, Señor, porque yo tendré misericordia de quien yo tendré misericordia. Y me compadeceré de quien yo me compadezca. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que Dios es injusto y decir que esa ecuación está mal, que no está bien? No tenemos el raciocinio, no tenemos la capacidad ni siquiera para escudriñar nuestros propios corazones. ¿Qué vamos nosotros a escudriñar y a juzgar el corazón y la mente de Dios? Sin embargo, Dios fue movido a misericordia, a compasión. Aquel joven que seguramente le había deseado la muerte, aquel joven que fue sin respeto y con desprecio, decirle, ¿sabes qué, Padre? Yo ya no quiero nada contigo, no quiero estar aquí, dame lo que me toca y ya me voy. Sin embargo, Dios, hermanos, en su misericordia se compadeció de aquel joven. Lo estaba esperando y dice que corrió hacia su hijo. No esperó que llegara, sino que él corrió. Un hombre anciano, mayor de edad, que se consideraba una indignidad que un hombre adulto estuviera dando ese tipo de espectáculos. Sin embargo, no le importó, hermanos. A veces tenemos la idea de un Dios que está esperando el momento de darnos nuestro merecido. Nosotros sí somos así a veces como los escribas y como los fariseos, y decimos, eso es lo que merece. Es el fruto de sus actos, de su consecuencia. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que vuelva y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21, el hijo le dijo, Padre, fíjese una vez más. Nosotros podemos decir en la mañana qué terquedad, qué aferramiento, por qué insistencia de que has pecado ya.
Ya quítatelo de la mente, no te denigres a ti mismo. Eres una buena persona, eso no te va a ayudar para tu personalidad. Sin embargo, este hombre, estando frente al Padre una vez más, le dice, reitera, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa es la naturaleza de nuestro Dios, hermanos, de nuestro Padre amado. El quebranto del arrepentimiento, del reconocimiento del pecado, de la maldad en la que nosotros hemos caído. Es un proceso difícil, pero un proceso necesario, hermanos, para que nosotros podamos entonces llegar delante del Padre y poder estar frente a frente con Él en la intimidad, y poder hablar con Él y poderle declarar nuestros pecados y nuestras maldades, y poder recibir de parte de Él no solamente su perdón, sino aquí nos habla que el Padre abrazó a su Hijo y lo besó. Traigan el becerro más engordado, el que está preparado para las ocasiones especiales. Esta sí que es una ocasión especial. Viene sucio, viene harapiento, viene maloliento por causa del pecado. Traigan las mejores vestiduras y vístanlo con ropas limpias. Traigan un anillo para ponerlo en su mano, para que él pueda recuperar su autoridad que había perdido. Perdemos la dignidad, perdemos todo a causa del pecado. Sin embargo, Dios nos restaura esa dignidad de la persona de su Hijo Jesucristo. Los esclavos solían andar descalzos, no usaban sandalias, y así regresó este joven descalzo como un esclavo. Sin embargo, el Señor dice, tráiganle sandalias y póngansela, porque no eres más un esclavo. Ahora estás libre de culpa y de pecado y de maldad. Podemos notar, hermanos, en las palabras de el Padre, podemos notar un gozo, una ansiedad al dar esas instrucciones. Traigan todo eso, la alegría, el contentamiento de Dios. Por eso las 3 parábolas terminan con estas frases. En el capítulo 15, versículo 6. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 9. Y cuando la encuentra la moneda, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y aquí el verso 22, el Padre está mandando traer nuevas vestiduras para su Hijo, y el becerro gordo, y matarlo, y hagamos fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ha sucedido la mayor obra y el mayor milagro que ser humano alguno pueda recibir de parte de Dios, que es la salvación de su alma. ¿A quién estaba dirigida esta parábola? Si nosotros estudiamos la Escritura, vamos a decir, estaba dirigida a los publicanos y a los pecadores, y estaba dirigida a los escribas y a los fariseos. Sin embargo, la aplicación, hermanos, de la palabra de Dios universal para todos nosotros, que la palabra nos describe como pecadores a todos nosotros, la Escritura está dirigida
para nosotros. ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestras vidas? Tal vez decimos, estamos a salvo en la iglesia, vamos a la iglesia, estamos a salvo ahí. Sin embargo, cometemos un gran error al pensar así, que estas cuatro paredes o el abrigo de seres humanos nos pueden guardar de tomar malas decisiones. Cada vez que tomemos una decisión en nuestras vidas, meditemos, hermanos, antes de que sea tarde y tengamos que llegar a ese punto de este joven en medio de la situación más difícil y más adversa, meditar en lo que se pudo haber evitado. Cada decisión que nosotros tomamos bajo nuestra responsabilidad, debemos hacernos esta pregunta: ¿me aparta o me acerca más a Dios? Cosas aparentemente insignificantes que no tomamos mucho en cuenta, como el hecho de con qué personas voy a empezarme yo a fomentar una amistad, qué trabajos voy a tomar, me van a permitir a mí en mi relación con Dios, en mi congregación, en mi búsqueda de Dios, o me van a apartar de Él. Si nuestras decisiones nos están apartando más del Señor, por más doloroso, por más duro que sea para nosotros, evitar aquello y mantenernos firmes, hermanos, en el arrepentimiento que un día tuvimos. Recordemos que hay un costo que pagar. A veces no queremos pagar ese costo. Cualquier cosa que te aparte, que inhiba tu relación con Dios, deséchala de tu vida. Que es la historia que nuestro Señor Jesucristo nos cuenta, algo real, algo verosímil de la vida diaria. Pero para enseñarnos, recordemos, una verdad, una tremenda verdad espiritual. Que nuestro Padre, que está en los cielos, no tiene altibajos, no tiene fallas y no tiene errores. Que lo que nos dice en su palabra, aunque a veces es difícil de comprender, de asimilar, debemos de entender que es lo mejor para nosotros. Volvámonos a Dios todos los días. No tenemos, como dijo el apóstol Pedro, para dónde ir. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna?